Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, lunes santo, seguimos rezando como todos los días por el fin de esta pandemia, por su término, y también pedimos por todos los que están enfermos, gravemente enfermos, por su pronta recuperación, y a la vez por todos aquellos quienes ya han fallecido, para que el Señor los tenga en su eterna gloria y fortaleza a cada uno de sus seres queridos. En el Evangelio del día de hoy, lunes, nos presenta un Jesús compartiendo en una casa, compartiendo la comida. Aquel que es tildado de amigo de borrachos y comilones, pues comparte hoy día la mesa con Marta, María y Lázaro. Lázaro, a quien él resucitó. La comida se mueve en un ambiente de fiesta, de alegría y ante todo de agradecimiento. ¿Por qué? Porque así hayan pasado 4 días de que Lázaro ya estaba enterrado, cuando Marta sale al encuentro de Jesús, le dice: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero Jesús le repitió: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que resucitará, pero en la resurrección del último día. Y Jesús tiene esas palabras de vida eterna que le dicen: no, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Estas son palabras textuales de Jesús ante Marta. Pues lo que Jesús anuncia se cumple. Le devuelve la vida a Lázaro. Lázaro resucita. Es por eso que ahora Jesús se encuentra
en una cena con la familia de Lázaro, ante quien el Señor hizo este milagro. Sin embargo, el Evangelio, después de mencionar la alegría y el gozo de ver resucitado a Lázaro, y el Evangelio recae en un detalle bastante significativo de parte de Marta a Jesús. Marta tenía un perfume de nardo, dice el Evangelio, bastante carísimo, quien lo utilizó para ungir los pies de Jesús. Y dice el Evangelio que lo secaba con sus cabellos. En el fondo, este es un aspecto de una pre-sepultura de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, sea bajado, será quien sea envuelto, embalsamado, con lo que los Reyes Magos un día le ofrecieron como regalo, que es justamente la mirra. La mirra como el aceite carísimo que se utilizaba para embalsamar a los cuerpos de los reyes para ser enterrados. Ahora Marta utiliza aquel perfume de nardo para cubrir los pies de Jesús. El detalle es bastante significativo porque Marta agradece a Jesús por ese don maravilloso que le devuelve a su hermano, que es la vida, y lo reconoce como tal. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Por esta profesión de fe, Jesús le devuelve la alegría a ella, a la familia, y más aún, Marta, muy agradecida, hace de que Jesús se sienta como en casa, bastante acogido, porque el mismo Jesús, cuando sus discípulos van de hogar en hogar, de familia en familia, les dice: la paz sea con ustedes. Si es una familia de paz, la paz recaerá sobre ese hogar. Y si no, la paz volverá a ustedes. Pues hoy Jesús se encuentra en un hogar donde recae la paz, donde son bastante agradecidos, y es ahí donde se manifiesta el hecho de embalsamar parte de su cuerpo, en este caso los pies, como símbolo de ya el aviso de su muerte, de su pasión. Pero ¿por qué los pies? Porque aquel que recibe un milagro de Dios se arrodilla, y cuando quiebra los pies al arrodillarse, agradece, y levantando la mirada puede ver los pies de Jesús. Y los pies implican para nosotros total subordinación del ser humano, nuestra naturaleza, ante la grandeza y la divinidad de un Dios. Él un día
se inclinó, se hincó ante la humanidad pecadora para lavarnos los pies. Hoy nosotros nos hincamos, nos arrodillamos, nos inclinamos para adorarlo y tratarlo como en realidad es, un rey. Ya que ayer, Domingo de Ramos, era la entronización de este rey a Jerusalén, de un rey bastante humilde, pero que tiene un poder inmenso de curación, de sanación, de amor, de perdón, de misericordia. Ante semejante actitud de Marta, está al lado de Jesús Judas Iscariote, quien sí repara en decir que se está desperdiciando tal perfume carísimo, cuando en realidad se debe dar ese gasto a los pobres, ya que él llevaba la bolsa, es decir, era como una especie de ecónomo dentro de la comunidad de Jesús. Aquel que llevaba la bolsa era quien manejaba los recursos económicos para poder solventar ciertos gastos. Por un lado, Judas no entiende todavía este acontecimiento, ya que es una prefiguración de su muerte. Él simplemente va al hecho donde justifica su presencia y el designamiento de su rol. Se está desperdiciando el perfume cuando debería gastarse ese dinero en los pobres. Y dice el Evangelio, no es que le importasen los pobres, simplemente que era un ladrón. No solamente es quien entrega a Jesús, sino seducido por el aspecto económico, se olvida de que es discípulo. Y a veces nos pasa esto, la seducción de las riquezas, del dinero, muchas veces reemplazan el amor de Dios. Y hoy día se pone en evidencia totalmente que este discípulo está más preocupado por lo que se debe tener en la bolsa, ¿no?, en las alcancías, el dinero, y que no sea como una especie de derroche. Pero sin embargo Jesús le dice, déjala. Ella lo ha tenido preparado para mí, porque a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Estas son frases donde Jesús nos quiebra el sentimiento y en el fondo nos quiere decir que cada vez que querramos hacer algo en bien y en favor de los demás, haciéndolo en nombre de Jesús, hagamos algo bueno, algo que de verdad valga la pena, que no demos migajas, pequeñeces, sobras. Al contrario, que demos todo aquello que nos cuesta dar. Y esto es algo que Jesús siempre nos enseña, ¿no? El joven rico que se acerca y le dice, Señor, te seguiré a donde vayas. Jesús le dice, anda, ve, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Se puso triste porque era muy rico. El afán de las riquezas, como el afán de poseer, el afán de tener, muchas veces retraen el amor que nosotros estamos queriendo alcanzar, que es el de Dios. Seguidamente
El Evangelio nos narra y nos dice sobre el diálogo que tienen los judíos para deshacerse de Jesús. Prácticamente la resurrección de Lázaro ha hecho de que sobresalte los ánimos de los judíos y entre ellos comenten, pues este hombre está ganando más adeptos. Jesús está llenando todas las taquillas. Jesús está liderando las encuestas. Les está quitando gente, poder, y más aún todavía lo que les duele a ellos es el hecho de quitarles prestigio. Jesús, con la humildad que maneja, se lleva todo de ellos. Porque la gente percibe lo que no encuentra en uno, lo hay en otro. Y lo que percibe es que ese hombre tiene palabras de vida eterna. Tiene un modo de hablar distinto a los judíos. Y habla en nombre de Dios. Pues esto prácticamente enardece más los ánimos de aquellos quienes han decidido ya acabar con la vida de Jesús. La resurrección de Lázaro representa el acontecimiento culmen donde Jesús nos presenta ese poder de la resurrección. Así como un 6 de agosto en la transfiguración nos muestra un pequeño espacio de su gloria, pues hoy día ha quedado en evidencia de todos de que Jesús puede resucitar muertos. Esto realmente incomoda a las autoridades de turno, ya que Jesús lo único que hace es desenvolver su misión de sacerdote: sanar, perdonar, curar, expulsar y resucitar. Es devolverle la vida a alguien quien la necesita. Es perdonar los pecados de alguien que se tira a los pies de Jesús. Es sentir el amor misericordioso de alguien que actúa en nuestra vida y nos hace tantos milagros que hoy día debemos entender que solo un Dios, desde su sufrimiento, desde su pasión, nos muestra el camino para alcanzar la salvación. ¿Cuál es el camino? La que hoy nos muestra. Tomar nuestra cruz, caminar con ella, a cuestas, aunque parece que nos doblega, parece que nos magulla, parece que nos lastima, pero en el fondo trae su recompensa: seguir sintiendo el amor infinito de un Dios que lo único que ha venido a darnos es vida eterna, vida en abundancia. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día en el Señor.